Saludos amigos, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes en su programa Global Energy, que llega a ustedes por cortesía de la Florida Global University, su plataforma digital Edu Digital Media y su programa Global Energy. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los precios del crudo, como ya es costumbre para nosotros, y sucesivamente vamos a ver un poco la producción de los Estados Unidos. Y lo vamos a relacionar de alguna manera con la situación en los Estados Unidos, el discurso de Donald Trump en Davos, y luego vamos a ver algunas expectativas de producción en Sudamérica, particularmente lo que vendría en Guyana, las posibilidades en Colombia, etcétera, y cerraremos reseñando o conversando un poco sobre un coloquio que tuvimos el pasado sábado, muy interesante, con el diputado Luis Stefanelli, y hablábamos sobre la ley orgánica de hidrocarburos o ley orgánica de energía para Venezuela. Vamos a comentar eso en nuestro programa de hoy. Comenzamos por los precios del crudo, y ciertamente en la lámina ustedes pueden ver allí un desplome. Continúa una caída importante en los precios del crudo. La semana pasada, recuerdo el pasado martes, estábamos hablando de 58.40. Ese fue el cierre del pasado martes, y esta semana, martes 28 de enero, el día de hoy, a esta hora está el precio en 53.40, vale decir $5 por debajo. O sea, se ha caído un 10% aproximadamente el precio del crudo en el transcurso de esta semana. Básicamente ha sido una caída abrupta que ahora hay una pequeña tendencia a mantenerse, a recuperarse. El coronavirus parece sembrar un pánico en el mercado bursátil, y además de eso, por supuesto, lo que pueda ocurrir con lo que en China, que es el lugar donde se origina este virus, y la posibilidad de que eso pueda de alguna manera afectar todo lo que es el aparato comercial, el aparato industrial, la actividad económica en China, dada la dimensión que está tomando este virus, que podría inclusive, según la Organización Mundial de Salud, poder ser considerado o evolucionar negativamente hacia lo que sería una pandemia. Lo cierto es que eso también ha contaminado o se ha visto reflejado en los mercados petroleros más grandes del mundo, vale decir en Londres con el Brent y en Nueva York con el crudo WTI, que es el que usamos nosotros como referencia. Por otro lado, la actividad de taladros en los Estados Unidos también pasa un mensaje al mercado importante, porque lejos de lo que muchos pensaban que se iba a continuar cayendo la actividad de estos taladros en los Estados Unidos, básicamente los que están operando en lo que es el petróleo no convencional, el fracking y todo lo que ha venido sucediendo, pues no. Resulta que esta semana, en el informe que se presenta, el número de taladros activos, o quiero decir, el que se presentó a finales de la semana pasada, está pasando de 673 taladros activos a 676, lo cual demuestra de alguna manera una mayor actividad de la que se venía registrando, y además de esto, pues permite de alguna manera pronosticar un leve aumento, pero sobre todo que no se pronostica una caída en la producción, en los volúmenes de producción de los Estados Unidos. Lo que sí nosotros no vemos bajar son los precios al detal de la gasolina aquí en el sur de Florida. Se mantienen bastante altos y para nada se refleja los precios que han venido cayendo, siguen más o menos anclados alrededor de los $60 por barril, y no reflejan ni los 58 de la semana pasada y mucho menos los 53 que estamos teniendo el día de hoy. Así que esto es ya una cuestión de costumbre en lo que nosotros observamos en los precios de la gasolina aquí al detal en el sur de los Estados Unidos, y particularmente lo que tiene que ver con Miami. Lo hemos comentado en muchas otras oportunidades, que los precios puede ser que bajen, se desplomen, pero los precios de la gasolina comienzan a bajar lentamente y por escalera, y haciendo pausa en cada una de las estaciones entre piso y piso. De modo que vamos a seguir haciendo un seguimiento. En todo caso, los precios se mantienen a un nivel aceptable, más o menos en el pronóstico que se ha hecho para el año 2020 para el WTI, entre $50 y $55 por barril. Ahora bien,
En la próxima lámina nosotros vamos a ver lo que es la producción de los Estados Unidos. Esta lámina es una lámina que se produjo hasta el 2018 y luego vamos a hacer la complementaria. Pero queríamos mostrarla para que viéramos la evolución. Realmente estos son los millones de barriles y los Estados Unidos en el 98, y vimos aquí quizás un pico en el año 2008, estaba alrededor de entre 4 o 5 millones de barriles por día. Luego de eso, en el 2008, 2010, y digamos que en el 2010, tomando como punto de partida, en 8 años la producción superó los 10 millones, prácticamente 10 millones y medio de barriles fue el promedio para el año 2018 de los Estados Unidos. Y esta brecha que nosotros teníamos acá entre Rusia y Arabia Saudita, que peleaban como los países mayores productores de crudo en el mundo, ahora ven incluidos también a los Estados Unidos, que ya para el año 2019, como nos muestra en la siguiente lámina, se despega de Estados Unidos y de Rusia y continúa su ascenso hasta alcanzar los 12 millones de barriles. Para el año 2019, la producción de los Estados Unidos superó los 12 millones de barriles, se encamina en el año 2020 a los 13 millones de barriles. Y además de esto, hay un elemento realmente importante. Los Estados Unidos tiene ahora clientes petroleros, pasa de ser de un consumidor neto de crudo, pasa a ser ahora un exportador, tiene clientes también alrededor del mundo, básicamente en Europa, diríamos nosotros, es donde se concentran, y algunos de ellos también en Asia. Pero en Europa, sus principales clientes, que es un crudo que sale por la costa este de los Estados Unidos, es posible porque a finales del año 2015 el Congreso levantó la prohibición de 40 años de exportar crudo en los Estados Unidos, y esto es significativamente importante. Por otro lado, también en los Estados Unidos esta producción de crudo ha traído un aumento significativo en la producción de gas, y el gas se ha convertido o está ocupando ese espacio que se había pronosticado como el combustible de la transición, lo cual libera de alguna manera algunos volúmenes adicionales de combustibles líquidos que son también derivados o llevados hacia la exportación. De modo que los Estados Unidos parece avanzar, no digamos que a la independencia, porque no creo que eso sea lo que en estos momentos puede decirse, sobre todo en un mundo absolutamente globalizado, conectado, pero sí los Estados Unidos están en una posición importante en este momento que no demuestra una dependencia como la que podía haber tenido o la que tuvo en realidad hasta el año 2008-2010. ¿Por qué? Porque bueno, había una dependencia muy importante de todo lo que era el mercado del Medio Oriente, y yo creo que el discurso del presidente Trump en Davos de alguna manera pasó ese mensaje. ¿Por qué los Estados Unidos no están siendo mucho más consistentes en defender o en estar presentes en el Medio Oriente, sobre todo en los países productores de petróleo? Porque ya su dependencia del petróleo no es la misma. Y por otro lado, nosotros estamos viendo que tampoco en Europa esto yo diría en el mediano plazo va a ser significativamente importante. Europa ha asumido realmente lo que significa el cambio climático, ha asumido los acuerdos que se han hecho en función del medio ambiente y de no permitir que vaya más allá de 1 grado, 1.5 grados los aumentos de temperatura en los tiempos fijados, y ha hecho un cambio realmente importante en lo que son las energías alternativas, las energías renovables. Vale decir, se ha concentrado mucho en lo que tiene que ver con la energía solar y la energía eólica, lo cual también ha mermado de alguna manera su consumo de petróleo, que está siendo redirigido por estos países del Medio Oriente hacia China, y hace entonces a China, que como una estrategia prefiere comprar crudo que desarrollar el propio crudo que tienen, en función de preservarlo quizás para más adelante, o sencilla y llanamente por una cuestión de negocios que pueden hacer allí en función de los requerimientos de su refinería. Y entonces China se ha convertido realmente en un consumidor muy importante del crudo europeo, del crudo del Medio Oriente, que ya no tiene la demanda que tenía hacia los Estados Unidos y tampoco hacia Europa. Entonces quizás para
el Medio Oriente, los conflictos en el Medio Oriente, pareciera que China va a tener que prestarle un poco más de atención si quiere seguir alimentándose, aun cuando tiene un suplidor también muy importante que es Rusia, que definitivamente sigue creciendo en la medida de lo posible, aunque a un mayor costo y cada vez en una proporción más lenta, con una pendiente de aceleración más lenta. Además, creo que hay algunos elementos que ayudan también a que el mercado mantenga los precios bajos. Quizás el CEO de BP lo dijo, creo que hace un par de días, que los precios de $100 por barril ya serán historia. Quizás sea un poco aventurado ser tan determinante, tan contundente, pero yo comparto de alguna manera esa apreciación. Pareciera que volver a ver precios de $100 por barril no va a estar fácil, por lo menos no es lo que se avisora. Tendría que ocurrir algún evento de grandes proporciones para que esto suceda. Y además, como decía, porque en Sudamérica pues también han comenzado a emerger nuevas provincias petroleras, más allá de la producción de Colombia, que continúa peleando entre los 800, 900 mil barriles por día y tratando de convencer a la opinión pública y a la opinión política, o varios sectores de la opinión política en Colombia, de la necesidad que tienen de explotar petróleo no convencional. También la necesidad que tendrían para poder crecer en su producción, o por lo menos no permitir que la producción actual se caiga, de desarrollar alguna de las áreas donde hay todavía una presencia de grupos irregulares armados, grupos narcoterroristas, guerrilleros, que no permiten definitivamente que la producción de petróleo llegue a esos lugares. Y en ese debate andan, lo cual, de resolverse, nosotros estimamos que Colombia podría superar el 1.000.000 de barriles y por lo menos crear allí una suerte de plató, estabilizarlo sobre ese 1.000.000 de barriles por un tiempo realmente importante. Otro lugar donde podríamos encontrar alguna producción adicional de crudo la podríamos tener en Vaca Muerta, en Argentina, que es petróleo no convencional, que ya ha sido comenzado a explotar por Exxon. Allí también hay algunas expectativas que superar en función del cambio de gobierno. Creo que la tendencia dice que lo van a hacer. Pareciera que no hay una contradicción fuerte desde el nuevo gobierno hacia ese desarrollo, y podría de alguna manera facilitar que Vaca Muerta se desarrolle, lo cual implicaría nuevos volúmenes de crudo en el mercado. Tenemos también el caso de Ecuador. Yo creo que están haciendo esfuerzos importantes para buscar resolver algunos problemas que tienen desde el punto de vista de la producción, de los contratos que se han firmado, de los contratos que ya estaban firmados. Y en Ecuador se está haciendo un trabajo, yo creo que importante, en función de poner en términos comerciales el negocio petrolero y poder avanzar en un crecimiento que no luce hasta el momento sustancialmente importante, pero que definitivamente continuaría sumando barriles en el mercado. Y quizás sin duda alguna el descubrimiento más importante, el aporte más importante es el que estamos viendo desde Guyana. Guyana ya está sobre los 120.000 barriles por día. Exxon ha dicho que en muy corto plazo eso se va a hacer duplicado hasta alrededor de los 250.000 barriles, y tiene como objetivo alcanzar en el 2025, es decir, en 5 años, 750.000 barriles por día. No debemos olvidar que hay otros bloques que ya también están comenzando a producir, ya son bloques descubridores, y todo esto hace pensar, de acuerdo con lo que está en el papel y lo que están en los pronósticos de estas empresas adicionales a ExxonMobil, que estaríamos hablando de una producción para Guyana de alrededor de 1,5 millones de barriles en el año 2025-2027. Sin duda alguna, un esfuerzo muy importante, pero que incluiría en el mercado 1,5 millones de barriles, lo cual es un número significativamente importante. Entonces la OPEP tendrá que nuevamente replantearse su eterno dilema de cerrar producción para aumentar los precios, o abrir toda la producción y que los precios se caigan, a ver quiénes se salen del mercado. Eso es una discusión que no está planteada en este momento, pero que desde nuestro punto de vista, a mediano plazo, quizás a finales de este año, comienzo del año que viene, esa discusión va a estar en el tapete una vez más. Además, hay otra noticia que
entró en el mercado, y es el descubrimiento que hace Surinam, un país limítrofe con Guyana por el lado oriental de Guyana, justamente en su división marítima, en sus límites marítimos. También acaban de descubrir en un bloque una cantidad interesante de crudo, lo cual permite avisorar que en Surinam también va a haber un boom petrolero. No sabemos si de la misma magnitud que en Guyana, pero podría ser un número importante. De modo que en el mundo internacional las cosas se ven bastante movidas. Desde el punto de vista del petróleo, no parece haber nada que vaya a interrumpir estos eventos que están sucediendo. Los precios del crudo deberían mantenerse entre 50 y 55 dólares por barril para el WTI, y el Brent por debajo de los 60 dólares en lo que nosotros estamos viendo para el año 2020. Con relación a lo que mencioné sobre un coloquio que tuvimos con la participación de un grupo importante de expertos petroleros y de algunos amigos que se acercaron allí, en un coloquio que fue organizado por Benamérica, por la Coordinación de Energía, con la cual comparto con Eduardo Betancourt, Héctor Riqueses, pues fue invitado el diputado Luis Stefanelli, perdón. El diputado ha sido de alguna manera uno de los impulsores en el debate dentro de la Comisión de Energía, y ahora aflorando buscando otros sectores, buscando algún tipo de consenso, el mayor consenso posible sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es como ellos lo han denominado. Lo que era el anteproyecto, hoy un proyecto con ya algunas incorporaciones de los comentarios que se han venido haciendo, luce bastante interesante. Sin embargo, el planteamiento central que estuvimos haciéndole al diputado desde Benamérica es un planteamiento que tiene que ver con en vez de Ley Orgánica de Hidrocarburos, migrar hacia la Ley Orgánica de Energía y tratar de integrar dentro de lo que sería la planificación del país, una planificación desde el punto de vista energético. Y para ello, como ustedes recordarán, la semana pasada estuvo aquí Eduardo Betancourt, estuvimos conversando sobre la necesidad de resolver la matriz energética nacional, como muchos países han resuelto su matriz energética, y cómo los escenarios mundiales se hacen también en función de una matriz energética. Pues bien, ese fue un debate muy interesante. Yo creo que podríamos tener algunas conclusiones que seguramente ya están en un consenso, y es que no hay ninguna forma, no hay manera de que la recuperación de la industria de los hidrocarburos en Venezuela, incluyendo lo que significa gas, pueda ser posible con esfuerzo solamente estatal, público. Es necesaria, imprescindible, inevitable la participación del capital privado y por tanto de empresas privadas nacionales e internacionales. Creo que esto es algo muy importante, es un cambio significativamente importante, diríamos, y que debería hacerse, y hay esquemas que ya lo contemplan, aún manteniendo lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay una empresa, debe ser una empresa nacional que nosotros llamamos de energía. En el proyecto es una empresa nacional de hidrocarburos. Algunos piensan que puede ser igual PDVSA, otros pensamos que puede ser una empresa nacional que no necesariamente sea PDVSA, y preservar a PDVSA el rol operativo. Ese es un punto que está en discusión. Lo que queremos decir con esto, y también forma parte del consenso, es que como era PDVSA, ese es un planteamiento absolutamente irrepetible. Y quiero decir, como era PDVSA entre 1976 y 1998, cuando comienza su deterioro, que se hace un punto, digamos, de inflexión con los despidos de 23.000 trabajadores entre el año 2002 y 2003, y que todas las consecuencias de esos despidos, de una cantidad de errores cometidos, de una cantidad de expropiaciones que se cometieron contra empresas petroleras y contra el sector conexo nacional, han traído como consecuencia esta debacle que hoy tiene a la industria petrolera nacional
prácticamente arrodillada ante empresas estatales, como es la Rosneft, como es la CNPC de Rusia y China respectivamente, una participación de la empresa estatal de la India, y en fin, una cantidad de empresas que hoy en día tienen cierto poder hegemónico sobre la producción nacional, porque Petróleos de Venezuela está básicamente inexistente en muchos de sus aspectos. Es algo realmente muy lamentable, pero es la realidad. Entonces, rehacer, reconstruir, repetir la PDVSA azul, como algunos de nosotros la denominamos, es un sueño, una utopía, que no tiene absolutamente, además, ningún sentido hacerlo. Entonces, hay cambios significativos que están contemplados en esta nueva ley. Nosotros insistimos una y otra vez con que debería ser de energía, que nos permitiera incorporar los planes del sector eléctrico con los planes que están planeados o que estarían presentados para el sector de los hidrocarburos, porque van de la mano. No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos crecer en el sector hidrocarburos, porque estamos interconectados con el sistema eléctrico nacional, una interconexión que se hizo algunos años atrás. Muchos pensamos que pudo haber sido un error haber eliminado la generación propia que tenía Petróleos de Venezuela y que le permitía solventar algunas de las bajas importantes, pero la realidad es que estamos interconectados, sistema eléctrico nacional absolutamente interconectado, y eso hace depender de la generación que se haga desde ese sistema eléctrico. Entonces, para que el sistema eléctrico pueda solventar las necesidades de un sector de hidrocarburos creciente, impulsado hacia su crecimiento, a su recuperación, es imprescindible que también se recupere. Pero para recuperar el sector eléctrico, pues también se necesita que haya una recuperación en el sector de los hidrocarburos, sobre todo en lo que serían las fuentes de alimentación. Entonces, lo vemos inevitable que se puedan de alguna manera considerar como un solo ente y haya una sola planificación. Además de esto, le daría mucho impulso también a lo que tendría que ser ver el sector de energía solar, energía eólica. Nosotros tenemos lugares realmente privilegiados para eso, sobre todo en la parte de las costas, La Guajira, Falcón, el estado Sucre, el estado Nueva Esparta, que serían interesantes para hacer algunos complejos de generación de energía renovable, eólico, solar, y sin olvidar lo que nosotros tenemos desde el punto de vista de energía mareomotriz, en función del aprovechamiento de las mareas, también sería algo interesante. Y por supuesto, sin olvidar lo que es la energía hidroeléctrica, que de alguna manera es un punto importante y es un aporte valiosísimo, imprescindible en lo que sería el aporte de electricidad a nivel nacional. Todo ese debate, toda esa discusión fue muy interesante. Por supuesto, tuvimos algunos puntos un poco más digamos, acentuados hacia la palabra privatización. Recordamos, estuvo participando allí el ex viceministro Evanán Romero sobre su posición de que debería haber un 100% de esta participación en lo que tiene que ver el sector de los hidrocarburos, particularmente en lo que es en petróleo, exclusivo para el sector privado, sin que exista la presencia de una empresa pública. Allí hay un punto que no es tampoco un punto de honor, pero es una propuesta que está en ese sentido. Y en fin, se discutió muchísimo. Creo que hay algo que también se conversó, la importancia que deberíamos darle al gas dentro de este mundo de los hidrocarburos en Venezuela. De modo que este tipo de coloquio, que surgió como iniciativa del sector energía de Benamérica, es solamente el inicio insertado dentro de un programa que es Hablemos de Venezuela. Nosotros vamos a hablar de energía en Venezuela. Entonces vamos a repetir esto y vamos a tratar de que cada uno de los invitados que podamos tener para ello, haremos lo posible de tenerlos acá en nuestro programa, siempre y cuando, repito, esto sea factible en función de los tiempos de las personas que van a estar allí. En todo caso, vamos a hacer un resumen desde el punto de vista de Benamérica lo hará. Nosotros desde aquí en Global Energy lo vamos a hacer público, y esto va a ser algo continuo. Repetimos, es un tema que se va a estar discutiendo de una manera constante. Para la semana que viene creo que vamos a abordar este tema. Vamos a ver si logramos
tener la presencia, eso es una invitación que está en curso del diputado Stefanelli, y que creo que también podríamos hablar con él algunas cuestiones adicionales de lo que podría ser o lo que debería ser también la política energética desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de lo que es la geopolítica en el Caribe, en nuestros vecinos. No, cuando uno habla de la geopolítica no está hablando de que vamos a hacer una interferencia política, sino la importancia geopolítica que tendría Venezuela nuevamente en el suministro en el Caribe, lo que podríamos tener con nuestra presencia en algunos países y por qué no con algunos posibles acuerdos comerciales que pudieran hacerse con Guyana, porque en mi modo de ver las cosas, y esto es algo absolutamente personal, creo que la única posibilidad que nosotros tendríamos de participar en lo que hoy en día se comienza a hacer en la zona en reclamación y lo que sería el Esequibo es solamente si nosotros logramos hacer algunos acuerdos muy inteligentes desde el punto de vista comercial, que sean un win-win y que nos definitivamente ayuden. De otra manera lo veo extremadamente complicado, y repito, esta es una opinión muy personal, pero es una opinión que en cualquier momento podemos estar debatiendo. Por ahora creo que esto ha sido básicamente todo para el programa de hoy. Creo que la próxima semana nos estaremos viendo nuevamente aquí en Global Energy, gracias a la cortesía que tiene la Florida Global University a través de su plataforma Edu Digital Media. En todo caso, nos volvemos a ver la próxima semana. Les habló Horacio Medina y estaremos acá en su programa Global Energy. Hasta la próxima semana.